¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muy buenas noches, soy Darío Celis y ya tenemos lo más destacado en materia de dinero de lo que ha sido este 2014. Muy buenas noches. Amigos, DHL es una empresa líder mundial en lo que es el negocio de la mensajería y la paquetería. Es una firma con un fuerte arraigo en nuestro país y un actor preponderante de lo que es la construcción de México como uno de los grandes centros logísticos a nivel global. Esta noche me da mucho gusto tener en el estudio a Antonio Arranz, él es precisamente el CEO de DHL Express México. ¿Cómo estás, Antonio? Darío, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. ¿Por qué ve la corporación DHL a México como un gran jugador en el ámbito del negocio logístico a nivel mundial? Bueno, deja primero platicarte que México para el DHL, que pertenece al grupo Deutsche Post, que es el correo alemán, es el lugar número 10, es el número 10 en el mundo. Hace 5 años éramos el 15 y hoy ya somos el jugador número 10. Y se debe a varios factores que yo creo que es por eso que México tiene un gran futuro. El primer gran factor es que tenemos 120 millones de gentes, tenemos demografía, y tenemos demografía joven, que esa demografía joven nos va a permitir tener mercado potencial por los próximos 20 a 30 años. La segunda, la cercanía geográfica con Estados Unidos. Eso nos permite tener una manufactura que nos va a poder conectar con Estados Unidos. Y la tercera, hoy la estructura salarial de México ya está a la par de China. Está haciendo que mucho que estaba en China, que se fue a China, está regresando a México. Y el potencial doméstico de México, que no se ha explotado totalmente, está empezando a crecer. ¿A qué te refieres con el potencial doméstico? Hoy podemos tomar un vaso de agua y verlo medio vacío o medio lleno. Hoy tenemos la mitad de la gente en clase media y la mitad de la gente en clase pobre, como lo podemos ver. Pero cada vez más está pasando a clase media si quieres pobre, pero que está empezando a consumir. Y ese consumo doméstico está haciendo que haya ciertas necesidades que antes no se tenía. Teléfonos, lavadoras, coches, que antes no se consumían, y entonces empieza a crear un mercado doméstico que no solamente dependa de las importaciones y las exportaciones, pero que importe todo lo que se produzca en México y que se consuma en México es un gran potencial. ¿Y eso cómo le beneficia a una empresa de mensajería y paquetería como DHL el que se empiece a desarrollar el mercado de consumo interno? Mira, el mercado lo dividimos siempre en las grandes empresas y luego vienen pequeñas empresas y luego las personas como tú y yo que consumen. Son los tres grandes segmentos. Las grandes empresas siempre están creciendo y están teniendo en México un gran futuro. Las pequeñas empresas, que son la mayoría de nuestros clientes, más del 98% de nuestros clientes son pequeñas y medianas empresas, son las que viven el día a día y que necesitan consumidores, que producen para el país, no para exportar o importar. Entonces son las que necesitan consumidores. Y luego las pequeñas personas o las personas naturales como tú y yo, son las que necesitan empezar a consumir. Y nosotros les damos servicio a los tres segmentos. A las grandes con grandes soluciones de importación, exportación y soluciones complejas. A la pyme tratando de darles soluciones muy sencillas para que puedan operar. Ellos lo que quieren es operar en el día a día. No quieren preocuparse de si el paquete se mueve de A a B. Y las personas naturales como tú y yo queremos tener cercanía a nuestros productos. Queremos que nos puedan llegar. En México está atrasado, pero está empezando a llegar. Y eso hace que las personas consuman. Y lo que nosotros hacemos es conectar de un punto A a un punto B productos. Y esa es la parte que hacemos. Es ese momento que el 90-95% de la masa crítica que tiene DHL está posicionada en las pequeñas y medianas empresas. Entonces ustedes son un termómetro fiel del comportamiento de la economía en México. ¿Cómo están viendo esa economía? Fíjate que después de la crisis del 2009, para regresarnos un poquito, la crisis del 2009 fue muy dura, pero luego tuvo un rebote fuertísimo, en el cual México tuvo 2-3 años extraordinariamente buenos. Yo te puedo decir que hasta normales, con crecimientos de doble dígito, que eso que ayudó muchísimo a crecer. 2010, 11. 2010, 11 y todavía parte del 2012. El 2012, a final del 2012, se recuperó bastante bien. 2013 empezó desacelerado y ahorita 2014 empieza a verse una mejora que esperamos que en el 2015 se dé.
Porque al final de cuentas lo que nosotros somos el termómetro del consumidor, y el consumidor lo que está empezando es a gastar. Y al empezar a gastar nosotros empezamos a movernos. ¿Por qué ven ustedes, cuáles son los elementos que les hacen ver que 2014 finales y probablemente 2015 venga un repunte económico? Te lo pregunto porque hay cifras disponibles, recientes, del INEGI, de Banco de México, de la propia Secretaría de Hacienda, que hablan de un crecimiento económico pues muy moderado, muy por debajo de las expectativas de los analistas. Nosotros tenemos 264 tiendas en las cuales ofrecemos nuestro producto, ¿no? Tú puedes ir y entregar un producto y moverlo o recibir productos. Esas 264 tiendas ahorita en los últimos 2 meses están empezando a tener crecimientos fuertes. Y el otro que es importante es nuestro modo de operar es a través de un centro de distribución que llegan todos los paquetes en la noche y salen. El último trimestre está empezando a crecer un ritmo del 10%. Entonces eso lo que nos lleva para una temporada alta como la de noviembre-diciembre es que se está empezando a recuperar, no maravilloso, pero se está empezando a recuperar. Estas pequeñas y medianas empresas, ¿cuál consideran ustedes que ha sido su principal lastre de los últimos años? Venimos de una época de bonanza, nos describas hace un momento, 2010, 11, 12. ¿Qué fue lo que las tumbó y qué es lo que las mantiene hasta ahora, hasta cierto punto, postrado? Normalmente las pymes lo que tienen es falta de efectivo y lo que son multiusos. Normalmente la persona que es pyme hace múltiples funciones. Entonces, hay que seguir entrenando. El gobierno y la sociedad tenemos que seguir invirtiendo a darles entrenamiento. Por ejemplo, nosotros lo que hacemos es, tenemos entrenamientos específicos de importación y exportación para las pymes, para ayudar a que aprendan a ser más profesionales. Esa parte es muy importante, es cómo les podemos hacer que esas pymes se vuelvan más profesionales, tengan acceso a créditos, que puedan tener acceso a mercados. Porque, por ejemplo, yo puedo tener un producto que vendo en mi pueblo. ¿Cómo le hago para salir de ese pueblo? Esa parte, hay muchos accesos, en el gobierno tiene muchos accesos, pero hay que promocionarlos más y hay que hacerlos. Por eso nosotros hicimos con el Banco Interamericano de Desarrollo una parte social de Internet, en el cual los pymes se pueden accesar, se llama Customer, y ahí lo que hacemos es que ellos puedan conectarse con diferentes pymes en el mundo para poder importar y exportar. Hay una estadística padrísima que dice que una pyme que exporta o importa tiene 2 veces probabilidad de sobrevivir más que una que solamente vende en el doméstico. O sea, la vocación de las pequeñas y medianas empresas mexicanas debiera ser volcarse hacia el exterior. Hacer ambas. Tienes que consumir, tienes que vender en el doméstico, pero también entender que tu producto se puede vender en el exterior y que hay fondos que tú puedes accesar para importar o exportar. Me regreso al tema de la logística y la consideración de que México pueda ser un gran hub a nivel global. ¿Existen las condiciones en materia de infraestructura para lograr ese objetivo? México con el NAFTA creó una infraestructura medianamente buena, ¿no? Que gracias a Dios que existió el NAFTA permitió dar un salto. Lo que tenemos que hacer en México es lo que hizo Eisenhower en los 1950s en Estados Unidos, es crear una base de infraestructura que nos permita competir por los próximos 30 a 50 años. El plan logístico sexenal es verdaderamente bueno, en teoría, o sea, tiene todos los puntos que necesitamos. Necesitamos puertos, carreteras y aeropuertos. Es un programa muy detallado y es un programa que necesita mucho dinero. Entonces necesitamos asegurarnos que ese programa no se quede en el tintero y que se pueda pasar a la realidad. Es un programa además que se va a llevar no 6 años, se va a llevar 12 años, más o menos. Si logramos como sociedad que ese programa pase de teoría a realidad, vamos a estar en una capacidad de competir en el mundo verdaderamente buena, porque tenemos la gran ventaja de tener a Estados Unidos al lado. Lo que decías al principio de la charla, el bono demográfico y la cercanía con los Estados Unidos. Porque hoy, ¿qué está pasando? El hub logístico se están siendo Panamá nos está comiendo el mandado. Sí. Tenemos que trabajar para que muchas cosas que están en Panamá se muevan a México, ¿no? Estar cerca, porque las fábricas que vamos a tener y que se están viniendo cada vez más
van a necesitar esa infraestructura logística. Luis Antonio Herrán, CEO de DHL Express México, un gusto que nos hayas acompañado. Darío, un placer, muchas gracias. Y gracias a usted también, se nos acabó el tiempo. Le agradezco el favor de su atención y le invito a que permanezca en la programación de Excelsior Televisión. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.